Con el RSQ3, Audi está sola en el mercado colombiano con la propuesta de un crossover compacto enfocado a un nivel de desempeño muy alto. Su único rival en el mundo no se comercializa en Colombia a la fecha de publicación de este video. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Hay veces en las que salimos a la madrugada a probar por un tema de deber. Uno se lo sigue gozando, pero es más por deber. Y en muy pocos casos es por verdadero gusto, como en este caso. Esto es una prueba exclusiva que les quería preparar desde hace unos meses, porque hay muchas cosas especiales en este RSQ3. Pero antes de empezar a hablar del manejo, tengamos en cuenta que esto es una plataforma que está lejos de ser de las más elaboradas de Audi. Esto sigue siendo la plataforma MQB de motor transversal. Tiene un eje McPherson sencillo adelante. Esto es una especie de pariente más o menos lejano y con unas buenas modificaciones de un Tarraco, un Tiguan, Formentor. Y sin embargo, tiene la capacidad de esta plataforma, sin ser la más elaborada de Audi y sin ser exclusiva de Audi, de soportar un motor histórico, un motor que lo deja uno sin palabras muchas veces, porque una cosa son los números. Esto es un aparato de 400 caballos y 480 newtons. Eso es casi el torque de un Q8 en algo muchísimo más ligero. Esto pesa más o menos unos 1800 kilos. Un Q8 está por los 2200 y sin embargo tenemos prácticamente el mismo torque y más potencia, hablando de un Q8 55 TFSI, por tener una referencia cercana en Audi. Solo que es una plataforma compacta. Esto es como un Macan Turbo bebé, por llamarlo de alguna manera. Y hablo de que es un motor histórico porque fue el 5 cilindros de Audi el que puso a Audi en el mapa. Sí, el sistema 4 también lo puso en el mapa, pero el 4 original, el 4 con la Q mayúscula, ese usaba un motor de 5 cilindros turbo. Y este motor es ese descendiente o ese homenaje al motor del Audi 4 original de hace 40 años. Y les decía que más allá de los números, porque el sonido es una gran carga emocional en un carro de estos, o bueno, en un SUV, o llámenle como quieran, pero el sonido es una gran carga emocional. La mitad del carro es el ruido, por decirlo así, por decirlo de una forma vulgar. Diría mi amigo Mario Correa que él tiene un V8 en casa, que sí, el ruido es la mitad del carro, y es verdad, porque podríamos tener algo muy rápido. Podríamos tener una ingeniería tremenda sobre un motor de 4 cilindros como lo hace Mercedes-Benz. Pero ¿saben qué pasa? Sigue sonando como un 4 cilindros. En cambio acá tenemos ese ronquido característico de un motor que, por decirlo de alguna forma, es el V10 del R8, pero a la mitad. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos aquí a abrir las salidas y escúchenlo.
qué me pongo a hablar? Ese sonido no lo hace ningún 4 cilindros, por más de que dé el mismo tipo de números que este 2.5. Y no es solo eso. Este 5 cilindros, algo que tiene es que es muy gradual, muy lineal, muy progresivo. Sí, en ciertas situaciones sí se va a notar el obvio lag o el threshold o ese margen en donde uno espera a que el turbo sople a plenitud. Pero es más evidente en el competidor directo de este motor, que es el 2 litros de Mercedes-Benz, que da un poquito más de potencia, pero es un motor más picudo, más a la vieja escuela, y eso es bueno también. Es un motor que toca exigirlo duro para sentir ese golpe y esa aceleración contundente. Aquí también está esa aceleración contundente, pero es más gradual, más utilizable en el mundo real. Entonces hay una respuesta más pareja en el 5 cilindros y además un sonido que hace completamente la diferencia, porque esto también es una compra emocional, un vehículo de estos. Y hablando del mundo real, va otra clave en este RSQ3 y es la suspensión. Audi ha hecho un trabajo soberbio, realmente soberbio. Perdón, otra vez. Es que no se cansa de esta vaina. Perdón la informalidad. Bueno, y les decía, Audi ha hecho un trabajo soberbio con la suspensión, porque es muy fácil que en un compacto con un chasis modificado para aguantar un motor muy enérgico, pues quedemos con algo muy tieso, algo excesivamente rígido. Y eso precisamente, volvamos a la referencia de Mercedes, eso precisamente pasó con la plataforma de Mercedes. Mercedes tiene un competidor directo de este RSQ3, que es el GLA 45. Sin embargo, el GLA 45 más reciente a la fecha no está en Colombia. Mi referencia más cercana es un GLA 35 que tiene más o menos unos 100 caballos menos, unos 80 newtons metro menos de torque, y aún así la suspensión es muchísimo peor que la de este RSQ3, por más de que tenga que soportar un motor menos potente. Es un vehículo que tiene un peor control de inercias, que la calidad de marcha es mucho más rígida, más difícil de soportar, mucho más seca. Uno siente que al caer inevitablemente en algún hoyo o en algún bache, uno está dejando los bujes cada que ocurre eso. Aquí no, aquí están usando unos amortiguadores que son costosos, y eso que en el caso de este RSQ3 tenemos amortiguadores fijos, no de dureza variable, y han hecho un ajuste de suspensión interesantísimo. Vamos 3 centímetros más abajo con respecto a un Q3 normal. Mantenemos un despeje razonable para que esto no pegue en todo lado, porque esa es la gracia de este crossover con respecto a un RS3. Y sí, es rígido, es firme, sin embargo es una rigidez y una firmeza que no es seca. Sí se puede llegar a sentir en ciertos movimientos más amplios esa dureza, pero en general tiende a ser mucho más homogéneo, mucho más utilizable. Incluso uno podría viajar acá. Esto no llega a ese perfil de juguete insoportable como si lo podría hacer el Mercedes-Benz. Con todo y que el Mercedes-Benz pues compensa en parte en que en pista son vehículos que uno siente más vivos. Eso sí, es completamente cierto. Un Mercedes es más vivo cuando uno es más exigente con el freno, cuando uno está jugando un poquito con la distribución de pesos. En cambio, este RSQ3 en el mundo real va a ser más utilizable, y aun cuando uno le exige esas inercias adicionales inevitables en un SUV, van a ser muy sutiles, van a ser apoyos que dan muchísima confianza. La dirección con una asistencia incluso en el modo de mayor comodidad, con una asistencia que se siente más dura que en un Q3 convencional en el sentido de que no es esta versión con el 2.5, incluso hablando de una 2.0, se siente más durita, más directa. Es una dirección muy rápida, es una dirección de apenas 2.1 vueltas entre topes.
No es que comunique mucho, pero sí nos deja saber muy bien cuando estamos perdiendo agarre del eje delantero. Porque esto se va a ir de frente con mucha naturaleza, no va a ser abrupto como se barre, sino que se va de frente y lo alcanza a avisar y uno alcanza entonces a soltar un poquito el acelerador, si uno entró muy pasado incluso a tocar un poquito el freno, y no es que redondee con la parte de atrás de una forma tan clara. Y en ese sentido el chasis del Mercedes es un poquito más vivo, pero a cambio de ese chasis más vivo, en una conducción ya más de circuito, no necesariamente de una carretera de montaña, ahí uno tiende a ser más prudente por obvias razones. Entonces el Mercedes es un poquito más ágil, sin embargo, mucho más incómodo. Les digo algo, prefiero ese equilibrio de suspensión, porque de todas maneras tengo algo tremendamente estable, tremendamente confiable. Y hablemos de los frenos. Audi es caracterizada por unos excelentes frenos en todas sus referencias. Incluso un Q2 tiene excelentes frenos. Y aquí no es la excepción. Tenemos en este RS Q3 unos discos ventilados y perforados. Obviamente ventilados son los discos delanteros. Y perforados con una mordaza de 6 pistones. Que aguantan todo. Quisimos exigir más de la cuenta este RS Q3. Realmente abusamos un poco. Abusamos también de la caja. Y la clave es que el enemigo en una máquina siempre es la temperatura. ¿Y qué pasó? Realmente no pasó mucho. Voy a poner acá algo llamado el RS Monitor. Esto me está indicando la temperatura del refrigerante, del aceite, del motor y del aceite, de la caja. Y con todas esas exigencias que estuvimos haciendo, varias salidas con launch control, varias revolucionadas hasta 7000, porque a este motor le encanta subir de vueltas, varias frenadas bastante fuertes. Esto siempre se mantuvo en verde. Los frenos, algún olorcito leve, ni se quejó, ninguna pataleta. ¿Qué les puedo decir si acaso? Le falta un poquito de rodaje al motor. Me esperaba unos números mejores, no es que hayan sido malos. 5 segundos reales a 100 a la altura de Bogotá es un número fantástico, de los mejores que hemos medido este año. Sin embargo, el oficial es 4.5, hay un desfase de medio segundo todavía. Tiene su mañita el launch control, no es tan contundente como en el RS3, que sale a 4000, este sale a 3500. Y toca dejar que se estabilice para que ella salga con toda la fuerza posible, para que se siente ese boost del motor. Tiene ahí su... Uno le va jugando, uno va conociendo poco a poco cómo va reaccionando. En general estoy encantado con este RS Q3. Y ya hablando de otros temas que no están tan relacionados al RS específicamente, un aplauso a las luces. Estamos probando muchas luces porque estamos probando a la madrugada. Todos los Q3 tienen estas luces desde el 1.4. Si acaso cambia desde la 2.0 el alcance regulable automáticamente de altas a medias o viceversa, y la profundidad de las altas es tremenda. Puede que no se vaya a ver en orden cronológico, pero la semana pasada estábamos con un BMW X3 o un iX3 que tiene unas luces excelentes, y estas logran tener incluso aún mejor profundidad en altas. Las altas de este carro son espectaculares y eso da muchísima confianza en algo que sin querer queriendo puede ir bastante rápido. Uno puede mirar incluso más lejos y anticiparse muchísimo más. Entonces, en todo sentido, estoy fascinado. Y si acaso, uno que podría decir que en ciudad hay que cuidar mucho esas llantas de bajísimo perfil 35 sobre RIN 21. Ya un RS Q3 no tiene llanta de repuesto, como es normal en Audi. Audi no le está quitando la llanta de repuesto a sus clientes, pero un RS como este sí toca. ¿Por qué? Porque ese motor transversal más grande, ese quinto cilindro, nos desplazó la batería para atrás. La batería quedó atrás y le quitó el espacio a la llanta de repuesto. Entonces quedamos con ese kit de reparación de pinchazos, esa botellita de sellante que en la práctica en este tipo de calles es casi inútil, no nos mintamos. Entonces hay algo de perfil de juguete no tan versátil, pero si hablamos de versatilidad en algo como esto es un equilibrio que no está en el mercado. El RS Q3 no tiene un competidor directo, por más de que podamos hacer una comparativa con un chasis de Mercedes con unas referencias no tan directas. Entonces
Sí, es una versatilidad única en este momento a la fecha y es verdaderamente un encanto. Y la clave, más allá de este buen chasis, de estos excelentes frenos, de la fantástica suspensión, es este motor. Este motor es una belleza. Ya despidámonos de este motor. Una belleza completa esto. Y a veces me hace falta bajar el cambio. Uno la agarra en tercera y de tanto torque ella va tranquila. Y como nos distrajimos tanto con el motor, también cabe mencionar que la caja de doble embrague adaptada a esta aplicación RS siempre será mejor funcionando en carretera, pues en ciudad puede ser a ratos brusca. Y el bonito sonido de escape, dada la buena insonorización, en algunos casos será artificial a través de los parlantes, pero sin llegar a lo sintético de algunos BMW recientes. A continuación, nuestras pruebas estandarizadas de aceleración, recuperación y frenado con un equipo de medición especializado. Vamos a ver unos cambios específicos de lo que es este RS Q3 en relación a otros Q3, porque la cabina, como siempre, muy intuitiva, muy bien fabricada. La verdad es que la planta de Hungría, que en su momento hacía el TT también, pues ha pulido mucho sus procesos. Esto es un carro bien fabricado, pero en un sentido amplio. Esto no es un carro vistoso, esto es un carro que todavía tiene presente lo que es el buen gusto en cuanto a que no estamos llenos de luces ambientales súper brillantes por todas partes, sino que hay mucha sutileza. Esto es la versión RS, sin embargo es muy sutil en el sentido de que sí, ahí está la iluminación ambiental como en cualquier otro Q3, muy leve, muy tenue, incluso se puede ajustar el brillo en las puertas, en la luz indirecta, en el logo de 4 acá y ya específico del RS. Estos acentos en alcántara sobre la parte, digamos, horizontal del tablero, en las puertas. Ya el volante es completamente perforado y las levas crecen. Si vemos una versión S-Line, esta parte todavía no está perforada, solo los laterales. Es chata también y las levas son más pequeñas, son las levas estándar de otros Audi. Acá son un poco más grandes, con cierto contraste, iluminadas. Todo muy sutil, todo muy bien definido. Si acaso unos acenticos rojos en el cinturón, en el botón de encendido y poco más. Es más, ni siquiera exageraron en los asientos. Obviamente hay distintos paquetes de asientos, sin embargo aquí para Colombia se fueron con los más sencillos.
De hecho, estos asientos tal cual los podemos encontrar en una versión Sportback con el motor 1.4, solo que acá la diferencia es que tanto conductor como pasajero ya son del todo eléctricos. Y aun con que estos asientos uno los encuentre en un Sportback 1.4, son asientos excelentes. Excelentes por soporte, por el equilibrio entre comodidad y sujeción, porque siguen siendo asientos fantásticamente cómodos para estar varias horas. La dureza de los cojines, buena calidad de la alcántara, del cuero en los laterales y un buen apoyo lumbar como tiene que ser. Audi no descuida el apoyo lumbar ni siquiera en los segmentos de autos compactos, y eso ayuda muchísimo a estar mejor. Eso sí, la posición de manejo en Q3 no se me hace la más ejemplar. Yo siempre tengo las piernas muy dobladas para mi gusto si quiero tener el volante a buen alcance, pero ahorita me he sentido cómodo. Hay días que no me siento del todo cómodo. No es que esté mal, pero no es su mejor aspecto. Ya llegando al tema de la pantalla, es una pantalla bastante buena porque es sencilla en sus gráficos, de buena respuesta, y nunca estamos a más de 3 pasos de funciones incluso muy rebuscadas. Hagamos de cuenta que quiero cambiar la distribución del sonido Sonos que tiene esta versión RS de 15 altavoces, una definición muy buena. No me gusta tanto como el Bang & Olufsen, pero está igual demasiado bien. Entonces hagamos de cuenta que quiero cambiar la distribución del sonido, pues aquí 1, 2, y si estuviera prendido el sonido, pues no lo está porque estamos grabando, solo pongo acá y ya se reparte el sonido. O quiero cambiar la iluminación ambiental, que inevitablemente es roja porque quiero que combine con esta versión RS y con las mordazas, pero digamos que quiero que sea azul. Entonces 1, 2 y 3, y ahí está. Sencillo, no tengo que entrar al menú del submenú y cambiar. Incluso variemos los gráficos de los instrumentos, pero unos un poquito más sencillos. Eso es algo que también podemos hacer en las versiones S-Line con el motor 2.0. Esta versión RS no tiene los gráficos que sí está en el RS3, que son más específicos, más propios de una versión así. Estos son un poco más sobrios, aunque siguen siendo configurables. Aquí sigo teniendo la priorización de la información de la mitad, puedo ver la temperatura del aceite, puedo ver más grandes los contactos, la música, la carátula de la canción que esté sonando o del álbum de la canción que esté sonando. Y sin embargo puedo cambiar un poco entonces esos gráficos. Entonces de nuevo 1, 2 y ya el tercer paso, acá está. Voy a cambiar al Classic. Ahí cambiaron un poco, ya se enfatiza un poco menos la zona roja. Entonces todo es muy sencillo. Si acaso me quedan debiendo, a mi modo de ver, para un vehículo de 365 millones de pesos a la fecha, que el CarPlay y el Android Auto sean inalámbricos, o sean inalámbricos de fábrica, porque puede que sea una limitación de software solamente y de actualizar, pero de fábrica, así como llegan, necesitamos cable todavía, y eso ya en esta gama de precios es algo que pues sería bueno incluso tener ya la navegación integrada, tal como en modelos de Audi de mayor tamaño. De todas maneras también hay mayor equipamiento que en otros Q3. Ya por fin tenemos espejos de oscurecimiento automático, ya los espejos se pliegan eléctricamente, ya hay un control crucero y no solo un limitador, y hay una alerta de colisión frontal. Ojo, alerta sin frenado. Hay algo muy sobrevalorado y es el frenado autónomo, más en carreteras tan inciertas y tan impredecibles como las nuestras, porque esos sistemas están desarrollados para carreteras más organizadas, donde respetan la distancia de seguridad, donde hay menos imprevistos. Esos sistemas aquí aplicados en este país muchas veces terminan frenando a fondo cuando no es necesario y se nos van a estampar por detrás. ¿Por qué ha pasado? Lo estoy diciendo no por suposición, sino porque han sido escenarios reales. Aquí tenemos, es una alerta que se desactiva a bajas velocidades y ya luego al tomar cierta velocidad ya se activa. Es el Presense. Entonces es una buena configuración así, tal como está. De resto, ¿qué puedo decir? En la versión Sportback la habitabilidad no es tan buena como en la versión convencional. También hay un RSQ3 con la carrocera convencional.
tiene un techo panorámico de mayor tamaño y mayor espacio para las cabezas. De todas maneras, un interior sobrio, bien hecho, con los detalles propios que uno espera de una versión deportiva, pero sin irse muy lejos, siempre manteniendo un muy buen gusto, mucha sobriedad, muy buena calidad. Y por cierto, este detalle de fibra de carbono, de todo mi gusto. La fibra de carbono no siempre está bienvenida en un interior cuando la usan en exceso, cuando tiene un aspecto extraño o cuando es una imitación. Aquí, simplemente una moldurita, sin decir mucho, es lo que es, así de sencillo. Encantado con este interior, tal vez mejoraría un poco la posición de manejo, tal vez la solución sería que pudiera bajar un poquito más el asiento en el caso de los que tienen ajuste eléctrico. De resto, poco más. Fantásticamente bien este interior, es un gran espacio para estar, nada más que decir. Sin tener el nervio y el comportamiento mejorado del RS3, el RSQ3 Sportback no deja de ser una opción única e inusual por mezclar uno de los mejores motores a gasolina del mercado en términos de desempeño, con un chasis que combina muy acertadamente un comportamiento efectivo, pero a su vez lo suficientemente versátil y refinado para el día a día. Un guiño al usual enfoque de Audi hacia el equilibrio. You'll see the difference now. If we change it, you know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.